grupo de países liderados por México no logró incluir una referencia a la crisis de Venezuela en el proyecto de resolución general sobre derechos humanos. El grupo de países buscaba incluir en la resolución sobre derechos humanos una petición para que el gobierno de Nicolás Maduro reconsidere la Asamblea Nacional Constituyente a la que llamó, entre otras demandas. Pero para lograrlo necesitaban 18 votos. ¿Sucede algo de peso y de cambio en estas instituciones como la OEA o no? ¿Va más allá de un comunicado, una expresión institucional para ejercer presión al gobierno de Venezuela? Convocamos a Ignacio Bartesagui, académico de la Universidad Católica de Uruguay. Ignacio, lo que está pasando en Venezuela con respecto a la OEA es fundamental. Se retira directamente de la OEA, ya lo hizo el lunes la canciller Delcy Rodríguez, después volvió el martes a pesar de haberse retirado y ya definitivamente dice que no quiere tener nada que ver. ¿Es realmente relevante la OEA o no? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Bueno, hay dos enfoques. Uno podría analizar la situación de la OEA desde el punto de vista negativo, porque no ha cumplido, en definitiva, llegar a los votos para que las declaraciones de la OEA tengan efecto. Digamos, no hay consensos frente a la situación que atraviesa Venezuela por diferentes temas. Pero también uno debe reconocer, Guillermo, que en la agenda está el tema de Venezuela. Lo que ha conseguido la OEA, más allá de que las declaraciones se aprueben o más allá de poder aplicar la Carta Democrática, que estamos muy lejos de esos, es verdad que hace tiempo que el tema de Venezuela se está tratando en la OEA, en el Consejo Permanente, también se ha logrado convocar a 2 reuniones de cancilleres, más allá de los resultados, también en la asamblea de hoy se intentó tratar el tema, incluso Venezuela reacciona frente a esto porque se retira de la OEA, entonces se siente algo presionada desde ese punto de vista. Sí, la presión evidentemente está. Ahora, el propio representante de Estados Unidos, John Sullivan, cuestionó la existencia y la efectividad de la organización si no pasa nada. En definitiva es eso porque piden la liberación de los presos políticos, el fin de la violencia y la convocatoria a elecciones, que de hecho debería ser así. Lo que pasa es que el gobierno lo detuvo. Entonces, vamos a analizar ahora y a inyectar el tema de la fiscal Luisa Ortega y lo que ella acaba de hacer desde hace unas semanas, que cuestiona que el Estado de Derecho en Venezuela está severamente comprometido por las acciones del gobierno, entonces ahora la quieren desplazar de su puesto. Claro, es tremendo porque se le otorga realmente desde el tribunal, no hay separación de poderes en Venezuela actualmente, entonces el tribunal se ataca nuevamente a la fiscal, que lo que está demostrando es que está teniendo más éxito el tratamiento a la interna que la presión internacional. Es cierto que la OEA no está cumpliendo su objetivo, pero también hay que reconocer que tampoco la CELAC, tampoco la mediación internacional de expresidentes, tampoco del Vaticano se ha podido hacer nada al respecto, tampoco el Mercosur y tampoco la UNASUR. Por lo tanto, todos los organismos internacionales están, en definitiva, no teniendo éxito en la gestión con Venezuela. Pero, Guillermo, es importante lo que comentas de Estados Unidos, porque si bien Estados Unidos critica a la OEA, como también a otros organismos internacionales, es cierto que la presidencia de Donald Trump no acompaña o no colabora en nada el proceso de Venezuela desde el momento en que también vuelve contra Cuba y sigue contra México, porque lógicamente la posición de Estados Unidos con respecto a Cuba y a México afecta también indirectamente cómo se trata el tema Venezuela en los organismos regionales. ¿Por qué? Puntualmente, ¿por qué? Porque desde siempre América Latina ha observado con recelo la posición de Estados Unidos con respecto a Cuba, algo que realmente Obama ha tratado muy bien y ha mejorado esa visión de Estados Unidos con respecto a Cuba, y esa política de Obama había sido exitosa. Por lo tanto, ahora Trump vuelve para atrás en una de las políticas exitosas de Obama que lo había acercado a América Latina. Y por supuesto que la posición de Donald Trump respecto a México, a la frontera, al muro, en estos temas que aún insisten más allá de las dificultades que va a tener para llevarlas a cabo, por supuesto que también enturbian la relación con una América Latina que antes estaba más cerca. Por lo tanto, y bueno, Tillerson no viajó a la OEA, lo que también es una señal de que Cuba se metió en la agenda de la Asamblea General de la OEA. Ahora, Venezuela en todo momento tiene el mismo discurso. El intervencionismo de los países títeres de Estados Unidos, que lo único que les interesa es el petróleo de Venezuela. Eso es lo que ellos dicen. Lo decían con Obama, lo dicen con Donald Trump, aunque con un poquito más de discreción, porque el ataque directo a Donald Trump no existe prácticamente, como sí existía con Barack Obama.
Ahora, ¿realmente lo creen ellos, los funcionarios que están diciendo eso, o es una pantalla para mantener a su base leal y no que sufran estas defecciones, si es la palabra correcta, como es el caso de Luisa Ortega? Claramente es una retórica, Guillermo, y además lo que estamos comprobando en este último tiempo es que el verdadero intervencionismo es venezolano, porque lo que ha ocurrido es que con la política de petróleo del expresidente Chávez ha generado digamos, un compromiso de los países del CARICOM, de los países del ALBA, que a esta altura de partido va mucho más allá de lo razonable en cuanto a condenar a un régimen que es el de Maduro, que lógicamente viola todos los principios de la Carta Democrática de la OEA, pero también los principios generales del Estado, como la separación de poderes, etcétera. Por lo tanto, lo que está ocurriendo, y además la violencia, Guillermo, porque no hay que olvidarse que mientras estamos discutiendo estos temas, siguen aumentando los muertos en Venezuela. Por lo tanto, es evidente a todas luces que lo que ocurre en Venezuela no puede ser simplificado con una retórica norteamericana. Y ellos, desde el gobierno, utilizan una palabra. Porque claro, las autoridades en el gobierno tienen la obligación no solo de demostrar que tienen las manos limpias en todo momento y de contestar más preguntas que el resto de los ciudadanos, sino además deben tener mucho cuidado con la retórica y el apuntar a la oposición y la gente que sale a manifestarse en las calles en descontento como lo garantiza la Constitución, los apuntan de terroristas. Es decir, aquella persona que no tiene el intelecto para distinguir exactamente de qué se trata esa persona, cree que es un desestabilizador terrorista que quiere sembrar el terror y empieza el conflicto social que no se resuelve. 30 segundos y tengo que cerrar, Ignacio. Claramente yo te diría, Guillermo, que el conflicto social y el económico es el que va a terminar de resolver el conflicto en Venezuela porque es insostenible. No tanto la presión internacional, que debe seguir, que debe aumentar, que incluso la próxima reunión de Mercosur deben finalmente aplicar la cláusula democrática, pero la situación es muy grave, va a terminar resolviéndose por la situación interna, económica y social, y esperemos que sea lo menos violenta posible, Guillermo. Ignacio Bartesagui, académico de la Universidad Católica de Uruguay. Buenas tardes, gracias. Un gusto.